Hola, buenos días, compañeros y profesora. Hoy les voy a presentar el tema de solicitud y entrevista. ¿Qué es una solicitud de empleo? Se preguntarán. Una solicitud de empleo es el documento o primera etapa donde por medio del cual un aspirante se postula a un puesto de trabajo en una empresa. Como tal, es un documento de carácter informativo que puede presentarse tanto en físico como en digital. Puede encontrarse en dos estilos, como un formulario de postulación estándar suministrado por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa para todos los solicitantes, o como una carta de postulación presentada por quien aspira o se postula a un puesto de trabajo en la empresa. La finalidad de la solicitud de empleo es acceder a un puesto de trabajo, aunque hay que destacar que su objetivo inmediato es ser considerado como candidato para una entrevista de trabajo. Ahora vamos a explicar más a detalle qué es un formulario de solicitud de empleo. La solicitud de empleo podrá ser una forma o formulario estándar que proporciona la misma empresa, que viene acompañado por lo general con una breve descripción del puesto de trabajo, compensación salarial, horario de trabajo y otras más con el puesto que está aspirando. Toda esta información es de utilidad para determinar la aptitud del postulante al puesto vacante. Además, la información suministrada pasará a formar parte de la base de datos del personal de la empresa. De esta manera despierta el interés de quienes verdaderamente cumplen los requisitos básicos para ser aspirantes. La función del formulario de solicitud de empleo es fundamentalmente informativa. En ella, el candidato indica sus datos personales, dirección y número de contacto, referencias personales y profesionales, información sobre los puestos de trabajo anteriores como el motivo de cesión, tareas desempeñadas, responsabilidades atribuidas, etc., así como conocimientos, habilidades, destrezas y en general experiencia relacionada. A continuación daré ejemplos sobre formularios de solicitud de empleo. Podemos encontrar dos formatos, tanto en digital como en físico. Estos formatos reúnen los datos personales del candidato como nombre, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico. Incluye también al puesto al que aspira, el sueldo deseado y la fecha de inicio. Además solicita información académica como el último grado de estudios en la institución de egreso, así como la experiencia laboral, donde se anotan las empresas anteriores, el cargo desempeñado y el motivo de salida. El documento pide referencias personales como nombre, teléfono de contacto y agrega un apartado sobre disponibilidad de tiempo, viajes o cambio de residencia. Finalmente se firma y se coloca la fecha para hacerlo válido. Vamos con la explicación de la carta de solicitud de empleo. Una solicitud de empleo también podrá ser una carta, bien de postulación espontánea, en respuesta al llamado de un proceso de selección de candidatos para un puesto vacante. La carta de solicitud en principio funciona como una carta de presentación. El postulante manifiesta el interés, agrado y disposición que tiene en trabajar para la empresa en cuestión, ya en un cargo específico, ya en un área o departamento determinado. En ella el aspirante deberá realizar una presentación bastante resumida de sus conocimientos y aptitudes, las razones que lo motivan tanto en lo profesional como en lo personal a postularse para el empleo. Por lo general describe la razón por la que debería ser seleccionado y en ocasiones específicas presenta un proyecto, un trabajo de ascenso o un modelo y así reafirmar sus potencialidades. Aconsejable es que esté escrita en un tono profesional sin dejar de ser ameno, con buena redacción y corrección de ortografía. Los aspirantes suelen realizar la carta de postulación o carta de solicitud con la finalidad de recibir una invitación a una entrevista de trabajo, para luego con la presentación del currículum vitae conseguir el añorado puesto o vacante. Tenemos aquí un ejemplo sobre el formato de la carta de solicitud de empleo. Esta carta se dirige al encargado de realizar la contratación, generalmente al encargado de recursos humanos dentro de una empresa. Se colocan los datos del solicitante, así como algunos para poder ser localizado y notificado en caso de ser aceptado, como el nombre completo, domicilio, dirección, número telefónico y correo electrónico. Así también se colocan los datos de la empresa y de la persona a cargo a quien se está dirigiendo la misiva, nombre de la empresa, departamento o puesto al cual se desea laborar, nombre de la persona a la cual se dirige. En caso de desconocer quién es la autoridad indicada, es válido escribir a quien corresponda o un saludo genérico, dirección de la empresa. En el asunto se menciona qué puesto o cargo se pretende obtener y el interés que se tiene en ello.
haciendo una breve exposición de las cualidades que se poseen para el desempeño de dicho puesto. Al final se realiza una respetuosa despedida, por ejemplo, sin más por el momento, queda sus órdenes, etc., junto con la firma y nombre del remitente. Seguimos con la diferencia entre solicitud de empleo y currículum vitae. La solicitud de empleo, ya sea una carta o formulario, es el documento con el que expresas tu interés en postularte a un puesto, mostrando disponibilidad y datos básicos para que te tomen en cuenta en el proceso. El currículum vitae, en cambio, es el documento personal y libre donde detallas tu formación, experiencia y habilidades y sirven para convencer al empleador de que eres candidato ideal para el puesto. En resumen, la solicitud abre la puerta y el currículum muestra por qué deberían contratarte. Pasamos al otro tema de interés, que es la entrevista laboral. La entrevista laboral es el momento en que el candidato y el empleador se encuentran. El objetivo de esta entrevista es que el empleador compruebe que las aptitudes del candidato se ajustan a las necesidades del puesto que se va a cubrir. Durante la entrevista, el candidato presenta su trayectoria profesional, haciendo hincapié a sus competencias y experiencia profesional en relación con el puesto a cubrir. Esta entrevista es realizada por el empleador o por un agente de la empresa, dependiendo del perfil y del puesto. La entrevista puede realizarse en diferentes maneras, por ejemplo, en presencial o una entrevista laboral online. Los objetivos de una entrevista laboral son múltiples y variados. Para el reclutador es fundamental evaluar las aptitudes profesionales del candidato, conocer sus motivaciones y personalidad y comprobar la veracidad de la información presentada en la solicitud y el currículum vitae. Para el candidato, la entrevista es una oportunidad para resolver dudas sobre el puesto, conocer la empresa y su cultura y tener información sobre el equipo con el que se podría trabajar. Pasamos con los tipos de entrevistas según el medio o la dinámica. Está la entrevista individual. Este es el tipo de entrevista más común en la contratación. Esta entrevista, llamada clásica, consiste en el intercambio uno a uno entre el reclutador y el candidato al puesto determinado. Durante esta entrevista, el objetivo principal del entrevistador es conocer al candidato, asegurarse de que su perfil se ajusta al puesto a cubrir. Con la entrevista en grupo, esta es utilizada por algunas empresas para realizar una primera selección rápida de candidatos, ya que resulta más eficiente que organizar múltiples entrevistas individuales. Generalmente se lleva a cabo como etapa previa y simultánea a las entrevistas individuales, comenzando con una presentación de la empresa y del puesto, seguida de que cada candidato se presente y explique sus habilidades y motivaciones. En este tipo de entrevistas, los observadores prestan atención a la expresión, el lenguaje no verbal y la forma de comportamiento en grupo. Su objetivo principal es analizar la personalidad o la capacidad de interacción, siendo especialmente adecuado para puestos donde el trabajo en equipo o el trato con el cliente es fundamental, como ventas, gestión de equipos o atención al público. Entrevista telefónica. En el mundo digital de hoy en día, algunos jefes de contratación optan por realizar las entrevistas preliminares por teléfono. Para el candidato también supone un ahorro de tiempo, ya que no tiene que desplazarse. Lo ideal es estar concentrado en lo que dice la persona que llama para poder reaccionar activamente. Y por último, con la entrevista laboral en línea, suele ser una entrevista individual, pero por internet, y suele ser una forma estupenda de conectar y ahorrar a ambas partes la molestia de los desplazamientos. Antes de la entrevista en video, tómate tu tiempo de comprobar que tu entorno esté limpio y ordenado. Debes contar con un espacio libre de ruido y con una buena conexión de internet. Enseguida pasamos con algunos ejemplos sobre entrevistas según el medio. Para la entrevista individual, tenemos un ingeniero recibido por el jefe de recursos humanos para la entrevista individual, en la que se realizan preguntas sobre su experiencia en proyectos de automatización, formación académica y competencias técnicas. Durante esta entrevista, el objetivo es conocer al candidato en profundidad y verificar que su perfil se ajuste al puesto vacante. El entrevistador evalúa actitudes de motivación, habilidades técnicas y el encaje con la cultura de la empresa. Para el candidato es importante preparar ejemplos concretos de logros, responder con claridad y mostrar seguridad en sus respuestas. Para el ejemplo 2, que es entrevista en grupo,
Varios aspirantes a un puesto de ventas participan en una dinámica grupal en la que deben presentarse, explicar sus habilidades y motivaciones y trabajar juntos para resolver un caso práctico. Antes, la empresa hace una presentación sobre la organización y el puesto. El objetivo principal es evaluar la personalidad, la capacidad de interacción y el trabajo en equipo, prestando atención al lenguaje corporal, la comunicación, la cooperación y la capacidad de liderazgo en cada candidato. Se recomienda participar activamente, escuchar a los demás y colaborar sin intentar dominar al grupo. Entrevista telefónica que un reclutador llama a un programador para realizar una entrevista preliminar, con el fin de evaluar su experiencia, disponibilidad y expectativas salariales antes de agendar una entrevista presencial. Este tipo de entrevistas permite una preselección rápida y ahorra tiempo en ambas partes. El entrevistador observa la claridad al hablar, el conocimiento del perfil y la capacidad de síntesis del candidato. Para destacarse es importante mantener la concentración, responder con seguridad y tener a mano la información del currículum. Por último, tenemos el ejemplo de entrevista laboral en línea. Un candidato a un puesto de marketing digital realiza una videollamada por Zoom con el gerente de marketing donde se revisa su portafolio, conocimientos técnicos y experiencia en campañas anteriores. Esta entrevista generalmente individual permite evaluar al candidato sin necesidad de desplazarse. El entrevistador observa la comunicación, la postura, actitud profesional, entorno del candidato y habilidades técnicas. Se recomienda preparar un espacio limpio y ordenado, revisar la conexión a Internet, la iluminación y proyectar confianza y profesionalismo durante la entrevista. A continuación pasamos con los tipos de entrevistas según la estructura. Con la entrevista estructurada, también conocida como entrevista estandarizada de enfoque cualitativo, es una herramienta en que el entrevistador se dirige al candidato y le hace una serie de preguntas previamente seleccionadas en un orden concreto con el fin de recopilar datos específicos. Estas preguntas están diseñadas para adaptarse a los requisitos específicos del puesto de trabajo y los criterios de selección del personal de la empresa. En este modelo, el entrevistador registra las respuestas ofrecidas por el candidato y las compara con un sistema de puntuación. En función del tipo de empresa, este tipo de entrevista laboral resulta ideal porque proporciona información clara de forma ordenada y sencilla. Además, esta herramienta permite descartar rápida y efectivamente a los solicitantes que no cumplen con unos requisitos mínimos determinados. La entrevista estructurada busca mantener uniformidad en todas las sesiones, combinando preguntas cerradas para conocer preferencias del candidato y preguntas abiertas para obtener detalles específicos sobre aspectos particulares. Algunas ventajas de una entrevista estructurada son: permite recopilar datos organizados y comparables entre los encuestados, facilita contactar una gran muestra de la población. Su estandarización hace más fácil y rápida la aplicación de la entrevista. Las preguntas precisas permiten obtener información confiable y analizar el problema de manera integral. Genera resultados fiables y claros con margen de error comprensible. Tenemos desventajas como la limitación de la profundidad y detalle de las respuestas, obliga a los encuestados a elegir entre opciones predeterminadas, restringe al reclutador a seguir siempre la lista de preguntas aunque surjan temas interesantes. Puede requerir mucho tiempo para aplicarla correctamente. Vamos con un ejemplo de una entrevista estructurada. Una empresa de comercio electrónico busca contratar 10 programadores de software para su plataforma de comercio electrónico. Han recibido 150 solicitudes y seleccionaron a los 25 candidatos con mejores puntuajes para entrevistas. Las entrevistas es estructurada con preguntas fijas para todos los candidatos. Reclutador pregunta: ¿cuántos años de experiencia tienes en Java? Candidato: 3 años. Reclutador: ¿has trabajado con frameworks con Spring Boot? Candidato: sí, en todos mis proyectos. Reclutador: ¿tienes experiencia en comercio electrónico? Candidato: sí, desarrollé un sistema de pagos en línea para una tienda digital. Reclutador: ¿cuál es tu pretensión salarial? Candidato: 25,000 pesos mexicanos. Este tipo de entrevista permite comparar rápidamente a todos los candidatos porque todos responden exactamente lo mismo. Se enfocan en datos concretos y objetivos. Seguimos con la entrevista semiestructurada. Este tipo de entrevista se basa en una guía de preguntas previamente definidas que permiten al reclutador comparar a los candidatos bajo ciertos criterios, pero al mismo tiempo ofrece flexibilidad para profundizar en aspectos que surjan durante la conversación.
Esto significa que el entrevistador puede desviarse del guión inicial para pedir ejemplos, aclarar dudas o explorar temas que consideren relevantes según las respuestas del postulante. Gracias a esta dinámica se obtiene información más completa y personalizada del candidato, aunque puede resultar más difícil comparar respuestas entre entrevistados si no se manejan de manera adecuada. Algunas ventajas son: permiten preparar y analizar las preguntas con antelación, ofrecen flexibilidad mientras mantienen las directrices de la entrevista. El reclutador puede formular las preguntas en el formato que prefiera. Facilitan la recopilación de datos cualitativos fiables. Tenemos desventajas como la flexibilidad puede generar dudas sobre la fiabilidad de la información. Es difícil comparar respuestas entre diferentes participantes debido a la falta de pauta estricta. Vamos con un ejemplo de una entrevista semiestructurada. Aquí la compañía Techicom ha seleccionado a 10 candidatos para una entrevista semiestructurada. Aquí el reclutador tiene preguntas base, pero puede profundizar según las respuestas. El reclutador pregunta: cuéntame sobre tu proyecto más reciente de software. Candidato responde: diseñé un sistema de inventario para una cadena de tiendas implementando bases de datos relacionales. Reclutador: ¿qué dificultades encontraste en este proyecto? Candidato: la base de datos se saturaba con muchos usuarios simultáneos, afectando la velocidad del sistema. Reclutador: ¿cómo lo solucionaste? Candidato: implementé particionamiento de tablas y microservicios escalables, lo que mejoró la eficiencia. Reclutador: interesante, ¿cómo aplicarías esta experiencia en un sistema de comercio electrónico con alto tráfico? Candidato: analizaría la arquitectura y diseñaría microservicios independientes para cada módulo crítico, asegurando escalabilidad y seguridad. Para este ejemplo permite obtener información más detallada y evaluar capacidad de resolución de problemas y experiencia práctica, manteniendo cierta uniformidad para comparar candidatos. Por último tenemos la entrevista no estructurada. La entrevista laboral no estructurada, también llamada entrevista de profundidad, se caracteriza por desarrollarse como una conversación natural entre el reclutador y el candidato. A diferencia de otros formatos, no existe un guión rígido de preguntas, sino que el entrevistador dirige el diálogo de manera flexible, con el objetivo de conocer a fondo la personalidad, motivaciones, experiencias y habilidades del postulante. Este tipo de entrevistas busca generar un ambiente de confianza que permite obtener respuestas más auténticas y espontáneas, lo que facilita evaluar aspectos que no siempre surgen en una entrevista más formal. Sin embargo, al no contar con una pauta establecida, depende mucho de la experiencia del reclutador para mantener el enfoque de los criterios de selección y evitar desviaciones del propósito principal de la evaluación. Algunas ventajas de la entrevista no estructurada son: favorece un ambiente de confianza y naturalidad, lo que ayuda a que el candidato se muestre tal y como es. Permite explorar con mayor profundidad aspectos personales, motivacionales y de experiencia. Da flexibilidad al reclutador para adaptar la conversación según el perfil del candidato. Posibilita descubrir información valiosa que no surgía en preguntas predefinidas. Al igual, tenemos desventajas como: al no tener una pauta fija, puede desviarse del objetivo principal de la selección. La información obtenida es difícil de comparar entre candidatos. Depende mucho de la habilidad y experiencia del reclutador para guiar la conversación. Puede requerir más tiempo de aplicación y análisis que otros tipos de entrevistas. Tenemos un pequeño ejemplo de una entrevista no estructurada. Una empresa decide hacer una entrevista no estructurada a 5 finalistas para conocer mejor su personalidad, motivación y visión a futuro. Esta entrevista es más libre como una conversación. El reclutador dice: veo que participas en proyectos de código abierto. ¿Qué te motivó a hacerlo? Candidato: me gusta colaborar con programadores de todo el mundo y aprender nuevas técnicas y buenas prácticas. Reclutador: ¿qué habilidades adquiriste que podrían servir en nuestra empresa? Candidato: aprendí a comunicarme de manera clara con equipos distribuidos y a manejar control de versiones en proyectos grandes. Reclutador: ¿cómo imaginas el futuro del comercio electrónico y cómo podrías aportar? Candidato: la inteligencia artificial personalizará mucho las compras y puedo diseñar software seguro y escalable para soportar ese crecimiento. En esta entrevista aquí se evalúa la motivación, personalidad y pensamiento estratégico, aspecto que no se capta en las entrevistas estructuradas o semiestructuradas.
En conclusión, la entrevista laboral es una herramienta clave dentro del proceso de selección, ya que permite a la empresa conocer más allá de la solicitud de empleo y el currículum y evaluar si el candidato encaja en el puesto y en la cultura organizacional. Existen distintos tipos de entrevista, tanto por el medio como por la estructura, cada una con ventajas y desventajas que deben considerarse según el perfil que se busca cubrir. Mientras que las entrevistas estructuradas aportan orden y comparabilidad, las semiestructuradas ofrecen equilibrio entre guía y flexibilidad, y las no estructuradas permiten un acercamiento más profundo y personal. Al final, el éxito de una entrevista depende de la preparación del reclutador, la actitud del candidato y la correcta elección del formato, con el fin de lograr una decisión de contratación justa y acertada. Gracias por su atención. Eso sería todo.